En estos tiempos de contenidos virales e indignación en las redes sociales, la posibilidad de difundir una historia falsa en Internet parece ser más fácil que nunca. Y esto no es casualidad. En los últimos años, el término fake news o noticias falsas se ha convertido en un tema de discusión global. Hay quienes aseguran que este fenómeno es una herramienta capaz de elegir presidentes y también un negocio rentable para quienes crean este tipo de contenidos sin ninguna clase de escrúpulos. Hoy en Link 2.0 vamos a analizar cómo Internet ha transformado la manera de informarnos, qué impacto tienen las noticias falsas en la sociedad y sobre quién recae la responsabilidad de combatirlas. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a una nueva edición de Link 2.0. Mi formación es más de relaciones internacionales y derechos humanos. Cuando llegué a Colombia hace ya casi 30 años, por cosas de la vida terminé muy vinculada en los medios. Entonces tengo la columna en El Tiempo hace ya más de una década. Dirigí un programa de relaciones de asuntos internacionales en Canal Capital y trabajaba en radio. Entonces fueron cosas de la vida que me llevaron a, digamos, a practicar el periodismo. He hecho muchas columnas y he opinado mucho sobre el tema de fake news porque me parece que es una de las amenazas más grandes que hay la democracia y sobre todo me parece en ciudadanías poco educadas hay presas fáciles para la fake news. Mentiras siempre ha habido, o sea, no es que hoy en día estemos en, digamos que el escenario sea básicamente diferente, o sea, por dos razones. Una, porque siempre ha habido malos periodistas, es decir, periodistas que se venden para hacer cierto tipo de cosas. O sea, quisiera destacar que acaba de salir la noticia de que Jaime Bailey recibió $80.000 por hacer programas en contra de Ollanta Humala. O sea, malos periodistas ha habido siempre. Lo diferente ahora es que hay medios digitales que lo hacen intencionalmente, que producen la mentira intencionalmente. Que por supuesto, al tener redes sociales, se viralizan y producen un efecto mucho más dañino. Hoy nos acompañan en estudio Ángela Rodríguez, ella es periodista y docente de la Universidad Central, y está con nosotros también Eduardo Santoyo, él es gerente de Cointernet. A los dos bienvenidos al Link 2.0. Y lo primero es por qué es relevante hablar un poquito de fake news, que es una palabra, un término, noticias falsas, lo que traduce fake news. Escuchamos tanto ahorita en los medios hablar en la realidad política norteamericana, incluso en la europea, en la colombiana y en otras dimensiones. Ángela, Eduardo, bienvenidos. Muchas gracias. Creemos que es un tema relevante, Ángela. Bueno, solamente para hacer un poquito el abreboca, ¿no? Porque creo que vamos luego a desarrollar un poquito más todos los elementos que tienen estas fake news. Las fake news en sí, aunque la gente piensa que es la mentira institucional de siempre, no lo es. Es decir, es una forma evidentemente de mentira, de desinformación, pero que tiene un interés y un objetivo concreto. Y sobre todo el problema de las fake news hoy en día no solamente es los que lo generan, o sea, los que crean esas fake news, sino nosotros como audiencia, como receptores, cómo aceptamos esas fake news y qué uso hacemos de esas fake news. Entonces, para mí, personalmente, lo importante no es tanto el creador, es quién está detrás de esa fake news, que es muy importante porque hay intereses políticos, culturales, religiosos, innumerables intereses, si nosotros como audiencia digital, cómo viralizamos y hacemos nuestras esas fake news sin corroborarlas.
Eduardo, bienvenido nuevamente. ¿Qué podemos comentar acerca de las fake news desde Cointernet, que además de proveer dominios, digamos, también actúa como un observatorio del Internet? ¿Qué podemos comentar acerca de este tema de las fake news? Muchas gracias. Mire, este año, particularmente por ser un año electoral en Colombia, nosotros hicimos un estudio, o más bien añadimos un capítulo a un estudio que venimos haciendo ya por 3 años consecutivos sobre las percepciones y usos de Internet en Colombia. Este año añadimos el capítulo de las fake news, porque de alguna manera han estado últimamente asociadas mucho a procesos electorales. Fue muy mencionado ese término en el caso de la campaña electoral última de los Estados Unidos con la final victoria de Donald Trump, sí, en donde incluso lo vimos en los últimos 10 días a raíz del encuentro que le tuvo el Helsinki con Vladimir Putin sobre si había o no incidencia o influencia del gobierno ruso en la campaña a través específicamente en buena medida añadida de esta fake news. Y luego él en su regreso dijo que había habido noticias falsas sobre lo que él había dicho en los Estados Unidos. De manera que sí es un término que se ha puesto de moda, y se ha puesto de moda de manera importante y preocupante, porque se ha demostrado, por ejemplo, que las fake news se propagan 70% más rápido que las noticias normales. El MIT hizo un estudio el año pasado, en el 2017, y logró comprobar que una noticia falsa llega a 1.500 personas 6 veces más rápido que lo que llega a una noticia normal. Todos con la misma disponibilidad de los medios de comunicación que hoy en día tenemos. Sí, pues bueno, esto nos sirve de abrebocas para un programa que se antoja interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con más de Link 2.0. Soy periodista, llevo 10 años ejerciendo periodismo, soy directora en estos momentos y coordinadora de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género en Boyacá. Si hablamos de la guerra sucia y de las fake news, el tema ha tomado muchísima fuerza últimamente y los periodistas últimamente se están basando con lo que ven en algunas páginas de Facebook y de Twitter, e incluso con videos que les llegan de otras ciudades y los acomodan a una realidad que pasa en Boyacá o que pasa en Tunja. Videos de casos, por ejemplo, de delincuencia. Entonces vemos cómo clonan tarjetas de crédito en ciudades como Bogotá, Manizales, Barranquilla, y los han tomado y los han posteado en redes sociales de algunos periodistas o de medios de comunicación y dicen, ojo, así están clonando tarjetas en Tunja. Cuando la policía va a verificar esa información, la misma policía marca esos trinos o esas publicaciones como fake news y les dicen, esto no es de acá, esto es de Bogotá, esto es de Manizales, esto es de tal ciudad, por favor bajen el trino. Y el tema pues ha tomado muchísima más fuerza ahora con páginas en Facebook que se han dedicado también a hacer noticias, pero las noticias de ellos es tipo actualidad panamericana, donde toman una foto o toman una historia y lo vuelven una burla, pero no falta el periodista que cree esos temas. No sé si es que les están diciendo de qué otra manera se puede hacer periodismo, pero la reportería ya no se hace. Este trabajo de campo que nos enseñaron algunos, pues ellos ya no lo toman en cuenta, sino que se guían en lo que aparece en las redes sociales, las fotos están ahí, la información está ahí, entonces yo para qué contrasto, yo para qué pregunto, si ya tengo todo al pie de la letra en ese momento. Entonces pasa como lo que ha pasado últimamente con los actores porno, que son noticias, que son titulares en medios de comunicación que se suponen serios, e incluso pues ahora lo que pasa con Gustavo Petro. Estamos de vuelta en Link 2.0. Hoy estamos hablando sobre el fenómeno de las noticias falsas. Eduardo, usted ya nos comentaba acerca de un estudio que realizó Cointernet, su empresa, acerca de este tema de las noticias falsas, y nos daba un pequeño preámbulo de los hallazgos. Profundicemos un poquito más. ¿Qué conclusiones, digamos, podemos dejarle y compartirle a nuestra audiencia acerca de esta primera aproximación que se hace a este tema en Colombia? El 85% de los colombianos
admitió que estaban en línea, admitió haber visto o de alguna manera haber sido tocado por una noticia falsa. De manera que ya es preocupante saber qué tanto se han propagado, de manera que el 85% de los que están en línea han dicho, sí, yo he tenido una noticia falsa. El 70% de ellos identifica como principal fuente de propagación de noticia falsa a las redes sociales. Y el 45% cree que no obstante saben que puede ser falsa o cierta, iba a tener una incidencia en su proceso de decisión electoral. O sea que de alguna manera es preocupante saber que estamos en un medio que reconoce la existencia porque nos toca de las noticias falsas, sí, que sabemos por dónde se están conduciendo y aún así, y sabemos que nos impactan de alguna manera en el proceso electoral. Entonces, de alguna manera sí nos preocupa y de alguna manera eso fue lo que quisimos poner de presente cuando divulgamos allí algunos resultados del estudio antes del momento electoral para que las personas tomáramos de alguna manera un poco más conciencia. Correcto. En poder recibir, cuando recibamos información, discernir y saber separar qué puede ser lo falso y lo verdadero. La productividad es lo que ha mantenido a Asia, por ejemplo, en una senda de crecimiento de largo plazo. Porque al final lo que quisiéramos tener es eso, es un crecimiento en el largo plazo. Si bien nosotros, tanto nosotros como Colombia, como nosotros como región, hemos basado más nuestro crecimiento en trabajo y capital, la invitación hoy es tratar de enfocarnos en productividad. No hay sector que más contribuya a la productividad del país y por lo tanto a la reducción de la pobreza en este país que nosotros, los que estamos acá hoy, el sector de las TIC. ¿Y por qué nuestro sector es tan importante? Si lográramos triplicar la velocidad de conexión a Internet en el país, el efecto que eso tiene en innovación, en generación de empleo, en habilidades para hacer cosas nuevas, para generar nuevos negocios, es tanto que podría incrementar el PIB per cápita en más de un 18%. Un solo factor, una acción, tiene un efecto realmente importante y transformador en términos del bienestar de los ciudadanos de este país. Ángela, escucha usted estas cifras, ¿cuáles son sus impresiones? Bueno, mis impresiones es que aquí hay varios elementos que tendríamos que analizar así, muy básicamente, para que, otra vez, como decía al principio, la gente no piense esto no es nuevo. Vale, no es nuevo porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo un ya decía usted, no es nuevo. Claro, a ver, este fenómeno de las noticias falsas no es exclusivo del Internet. O sea, la difamación y la desinformación no es nuevo, lo creó un señor que se llama Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, lo hizo muy bien. El problema no es que la gente, o sea, que se creen noticias falsas con un interés, es como nosotros recibimos esas noticias falsas. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Primero, la viralidad por las redes sociales. Es decir, ahora tenemos unos canales de comunicación que son inmediatos. Pero es que hay un segundo elemento que no somos conscientes y es la empatía y la pasión con la que nosotros leemos una noticia. Entonces el problema ya no es que la noticia falsa sea algo totalmente ilógico que no creamos, sino que seguramente parte de la sociedad ya piensa que eso es verdadero y una noticia falsa lo que hace es corroborar que yo tengo razón. Por ejemplo, mucha gente que pensaba en el posacuerdo sin haberse leído los acuerdos de paz. Yo sé que eran 300 páginas, pero bueno, era lógico leerse ese documento para saber qué había y qué no había. Mucha gente que no se había leído esos acuerdos de paz decía públicamente que es que ya sabían que, imagínate, o sea, Timochenko va a ser presidente en 2018 sí, y que las FARC va a pasar esto. O sea, lo único que necesitaban es que una página les diese razón, dijese, cierto, tú
estás en lo cierto, tú estás pensando lo correcto. Por eso son tan importantes, por eso son tan impactantes y por eso sentimos tanta empatía por esas noticias. Lo que podemos empezar a concluir de esta conversación, Eduardo, Ángela, es que, primero, pues lo decía Ángela, la desinformación no es un fenómeno exclusivo del Internet, pero lo que sí vemos es que la desinformación está más vigente y es más efectiva que nunca en este contexto que tenemos hoy de redes sociales, y usted lo decía, ya los actores mismos lo reconocen como una realidad, digamos, y traduzco realidad en herramienta, es una herramienta, digamos, para desarrollar un objetivo. Y ahí va la pregunta, ¿qué tipo de objetivo es el que persigue aquella persona o entidad que promueve estos contenidos? Eduardo, Ángel. Antes de darle la palabra a Ángela, que seguro tiene muchos más, yo te voy a decir algunos que hemos identificado. Hay uno que tal vez no es muy claramente y ampliamente dicho, que es un objetivo criminal. Es un objetivo fundamentalmente de transmitir a través de esos bloques que llevan noticias, virus o gusanos para insertarse en los otros dispositivos para tomar propiedad de ellos y luego robar la información para hacer estafas. Okay. Un ejemplo de eso, por ejemplo... Hay un objetivo criminal. Hay un objetivo criminal. Un ejemplo de eso es una noticia que sale diciendo una aerolínea está regalando tiquetes de primera clase. Por favor, no se olvide entrar aquí porque son solo 500, entre ahí y llega por WhatsApp a todos enseguida y todo el mundo entra ahí. Y lo que está haciendo esa noticia es perseguir, capturar esos dispositivos a los cuales está llegando ahí cuando la gente le da clic a un enlace que le mandan. Otros objetivos indudablemente es el de propaganda, porque yo quiero hacer una propaganda específica por alguna cosa que yo quiero y objetivos comerciales para que tenga un objetivo comercial, tenga un objetivo económico, que quiero ganar dinero. Legítimamente vamos a ponerle todas las comillas a eso porque de alguna manera está usando y el otro clarísimo también es el político. El político, Ángela, ¿no? Que creo que es el que ustedes desde la academia han podido abordar, digamos, de manera más profunda. Claro, desde la academia, en mi caso, como yo soy periodista también, tenemos la parte de los medios de comunicación que buscan ese clickbait, entonces es esa noticia falsa en la que lo único que buscas es que clique, porque realmente tu editor o tu jefe te va a decir, bueno, si esta noticia no tiene tantos views, vas a tener un problema, aunque la noticia sea una auténtica porquería, esté mal escrita y realmente el contenido no tenga nada que ver con el titular. O sea, eso es una forma también de desinformar, de infoxicar, que es una palabra que utilizamos mucho la gente que trabajamos en Internet. Infoxicar no es solamente que haya muchísima información, sino que la información está en mal estado. Y el político está claro, pero no solamente el político pensando en instituciones políticas, estoy hablando de intereses religiosos, sexuales, culturales, me refiero que es una amplia gama de intereses que lo vemos muy palpable en las elecciones, está claro. Pero si hacemos un análisis diario, vamos a ver que esos intereses religiosos, culturales, educativos, están siempre detrás de buscar, pues eso, un cambio de opinión, una visión más favorable a ese pensamiento. Ángela, Eduardo, del clickbait a la conversión, pareciera que es muy fácil convencer a la gente con este tipo de contenidos, con las noticias falsas. Creo que eso lo arroja su estudio de alguna manera. Es que la noticia falsa es sensacionalista. El diseño de la noticia es un gran titular con una foto, la mayoría de las veces, o lo de los tiquetes, es sensacionalista. Sí. Eso es lo que hace que sea tan fácilmente propagable. Pues vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Link 2.0. Hola amigos, somos los Geekster, estamos en Link, él es Julio, yo soy Diego y vamos a hablar de un tema muy importante. Pongan mucha atención. Y es una palabra además, o bueno, más bien un término que se ha puesto de moda. Fake news, noticias falsas. ¿Cómo se esparcen esas noticias y por qué de repente se convirtió en una expresión como tan coloquial? ¿Por qué de repente estamos hablando tanto de esto? Es probable que ustedes a lo largo de estos últimos años hayan escuchado términos como fake news, posverdad, noticias a medias. Todo esto sucede porque básicamente hoy en día todos somos un medio de comunicación, somos un nodo en un mundo que está bañado en información, pero eso no es tan nuevo como ustedes piensan. ¿Somos influencers o no somos influencers? Totalmente.
Piensen, por ejemplo... Bueno, sí, llámenme. Piensen en las distintas aplicaciones que tienen todo esto. Sobre todo piensen incluso en los portales de humor, que en muchas ocasiones, de algunas formas de manera inocente y otras no tanto, han querido esparcir noticias. Por ejemplo, aquí lo hace Actualidad Panamericana, en los Estados Unidos lo hace The Onion, en España lo hace El Mundo Today, que hacen precisamente esa parodia de las noticias y que de alguna forma alguien no las lee completas y se esparcen en las redes sociales. Ha pasado que políticos han compartido titulares falsos, ha sucedido que esos titulares falsos o esas noticias se utilizan como argumento en entrevistas en medios de comunicación serios, pero como decíamos, no es tan nuevo como unos pensarían. En la cultura popular está tan presente este concepto como en 1938 con la Guerra de los Mundos. Ese podría ser una proto-fake news bien divertida. Sí, precisamente fue la famosísima transmisión de radio de Orson Welles tomando un poco las bases de un texto de H.G. Wells. Son dos cosas diferentes, pilas. El uno no es el otro. Exactamente. Es una apuesta precisamente a transmitir de repente en radio una invasión alienígena. Esto forma parte de la historia del mundo y sobre todo de las telecomunicaciones. La gente prendió el radio y no estaba del todo poniendo atención. Y cuando empiezan a hacer la transmisión de la invasión alienígena, hay mucha gente que cree que esto es verdad. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Eso obviamente eran fake news. La gente fue a las estaciones de policía a decir que estaban siendo atacadas por los aliens cuando no estaba pasando. Nadie estaba corroborando la información. Esto llegó a trascender tanto hacia lo largo de la historia que incluso llegamos a los falsos documentales. Los falsos documentales se volvieron tan populares en la década de los 90, incluso hubo experimentos mucho más antiguos, como usted recuerda Holocausto Caníbal. Uf, claro, esa no la veía venir, ¿no? Sí. Que además generó repudio en Italia, creo que encerraron gente en la cárcel porque pensaron que era real, pero hay elementos más actuales y mucho más mainstream, como el proyecto de la Bruja de Blair. Que además fue estupendo porque es una película donde se supone que encuentran unas cintas de unos jóvenes que se fueron a hacer un documental sobre una bruja, y como fue acompañado de una campaña diciendo que estas cintas eran reales, pues la gente se lo creyó, pero realmente todo era falso porque era un producto de ficción. El proyecto de la Bruja de Blair fue una de las películas de menor presupuesto en la historia que más plata hizo en taquilla. Y muy fácil, era hacernos pensar que el found footage era todo verdadero. Hay otras películas como la de Casey Affleck, ¿cómo es que se llama? Claro, I'm Still Here. Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, hace un documental sobre la supuesta salida, obviamente, del séptimo arte de Joaquín Phoenix, ganador del premio Oscar de la Academia. Por supuesto, todo era mentira. Vimos a Joaquín Phoenix además haciendo unos papeles súper raros, siendo como invitado a los grandes talk shows norteamericanos, y todo era mentira. Todo eso se ha convertido en un gran fenómeno de marketing. La posibilidad de venderle a la gente como que algo es verdadero lleva a que la gente lo consuma de una forma muy distinta a decir, oye, mira mi nueva película, como A Cure for Wellness es otra de estas películas. Ah, claro, precisamente, y forma parte de estas grandes apuestas a que se supone que estoy contando una historia que resulta que no es tan real. Ahora, todo esto también lo estamos hablando desde la ficción, pero ha tenido implicaciones mucho más delicadas. En redes sociales de repente cuentas publican y además juegan con los nombres. Entonces de repente se llaman cnn.mx.cr y alguien no se da cuenta de esos puntos al final. Es una cuenta falsa creada y dicen, se murió Diego Bolaños, y todo el mundo, oh por Dios, Diego Bolaños, es terrible. Gran promesa del periodismo fallece tristemente, todo el mundo llora y nadie sabe quién es Diego Bolaños. Falso. O Julio Escobar, o nadie. Carlos Santana lo mataron así, a Miley Cyrus también la mataron, a Jennifer Aniston en un momento. Todo esto fue información que en un momento se publicó y resultó siendo falsa porque no se estaba corroborando la fuente, porque lamentablemente no estamos leyendo más allá del titular. El punto acá es que la fake news puede ser cualquier clase de información que no es corroborada de ninguna forma. Es más, para el momento que estamos hablando de esto, hay algo que no estaba planeado, pero usted leyó lo de los seguidores de una marca deportiva. Sí, eso es utilizar fake news de una forma interesante. Seguramente, por ejemplo, de pronto algunos de ustedes han caído en el tema de que algo se hace viral, como por ejemplo, si usted publica esto en su cuenta de Twitter o Instagram, va a tener el 50% de descuento en tal marca de ropa. Y la marca tuvo que salir a decir, esto es mentira, eso forma parte de fake news. El problema es que en el tema de fake news, todos nosotros formamos parte. Tenemos que hacer verificación de información, tenemos que revisar precisamente las fuentes que estamos leyendo y empezar a mirar las cosas con mayor veracidad. En el caso de Facebook, llevan años intentando luchar con esto y tienen que decirle a la gente que el Holocausto sí existió.
Eso es no conocer Historia 101. Por ejemplo, hay gente que al día de hoy todavía está cuestionando y se está pasando precisamente durante estos días el tema de la veracidad del acontecimiento del ataque a las Torres Gemelas. Hay gente precisamente que se dedica a expandir este tipo de información. Estamos cayendo en el terreno de las teorías de conspiración. Y ese terreno también lo tienen que enfrentar portales como YouTube, que está intentando poner filtros para poder corroborar cierta información y decirle a la gente, esto no es noticia, es una teoría de conspiración, es parte de todo este fenómeno de las fake news. Es como el que está diciendo que Elvis Presley todavía está vivo. Por favor. Al final, el criterio es fundamental, cuestionar es fundamental y es una gran época para ser geek, pero responsablemente. Lo que él dice. Debido a la gran cantidad de información mentirosa que circula en plataformas como Facebook, Twitter y YouTube, estas empresas se han visto en la obligación de invertir millones de dólares para combatir el fenómeno de las noticias falsas. Facebook, por ejemplo, desarrolló una inteligencia artificial capaz de detectar y bloquear noticias falsas, al menos según lo declaró Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos, esto tras el escándalo de Cambridge Analytica. Y aquí va la pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas? Facebook es la primera, pero por supuesto no es la única plataforma, ya lo decía las redes sociales, su estudio, no es la única plataforma a través de las cuales se difunden este tipo de contenidos. Pues los gobiernos, por lo menos el de Estados Unidos, ha decidido hacerlos responsables, los ha llamado a declarar y les ha exigido tener un rol, digamos, de garante en este tema de las noticias falsas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan responsables son las plataformas, Ángela? Bueno, yo tengo seguramente una mirada un poco diferente en el sentido de que yo no le pongo la responsabilidad dentro de las plataformas. Sí las tienen, pero lo que quiero es que esa plataforma siga siendo un sitio donde no existe una libertad absoluta, pero donde existe una mayor libertad. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo de que ese control de las noticias falsas signifique control de otras cosas. Entonces, a mí personalmente me da mucho... soy muy cauta, quiero decir, está muy bien que Zuckerberg haya ido al Congreso, pero el Zuckerberg realmente tiene una cuestión de algoritmos y va con un argumentario totalmente... ¿Técnico? Sí, totalmente elaborado, pero a quien había que preguntarles a Cambridge Analytics realmente, que fue quien realmente hizo ese uso de esos datos. Una cosa es que tú dejas la puerta abierta y otra cosa es que entres dentro de la habitación, ¿no? Es lo que hizo Facebook. Facebook dejó la puerta abierta y yo lo que hice entrar en la habitación para hacer un uso ilegítimo de esos datos. Entonces el problema del control de las plataformas no es solamente por las fake news, sino que otro tipo de control se puede hacer en un futuro de esas plataformas. Porque además es que yo creo que la gente no hay que convencerla, es que la gente está convencida de lo que piensa. O sea, es que usted dice algún tipo de control, Ángela. ¿Qué tipo de control? Por eso, es que yo no creo en ese tipo de control. Ese es el problema. No creo en ese tipo de control porque no sé cómo un algoritmo me va a decir esto es falso y esto es verdadero. Porque además muchas veces metemos en estas noticias falsas, por ejemplo, a la maravillosa Actualidad Panamericana. O sea, Actualidad Panamericana me parece un centro de noticias de diversión que tiene un interés claro, crear noticias falsas para hacerte divertir. Eso no es una fake news, ¿sí? No es tampoco El Mundo Today en España o The Onion en Estados Unidos, que hacen ese tipo de noticias falsas desde hace mucho tiempo. El problema del control es que yo quiero que el ciudadano tenga mucha más conciencia de lo que está consumiendo. Ese sentido crítico también de entender la información. Yo apelo muchísimo a ese sentido crítico. Es la mentira, pero distribuida de manera intencional. Por eso es que yo creo que usted le puede gustar el tiempo, no le puede gustar el espectador o no le puede gustar la silla vacía o no le puede gustar, pero ninguno de esos medios se sienta en un comité directivo a decir vamos a distribuir esta mentira, vamos a divulgar esta mentira. Hoy en día hay medios digitales que hacen eso, que distribuyan la mentira intencionalmente. Detrás de la fake news hay una funcionalidad política. Yo creo que vale la pena contar lo que pasó con la elección de 2016 y lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos con las investigaciones de lo que pasó en la elección de Trump. Espías rusos vinculados con el Kremlin, agentes de inteligencia, filtran información, hackean cuentas y filtran información. Y eso es reproducido primero por
por cuentas de redes sociales que se viralizan. Pero miren lo interesante, todos los grandes medios de Estados Unidos cogieron información de esos hackeos, el New York Times, CNN. Entonces ahí hay una especie de convivencia de los fake news con los medios tradicionales que es muy peligrosa. Yo creo que también hay que hacer una autocrítica muy, digamos, muy seria de los medios tradicionales, de los errores que cometen al recoger este tipo de información de fuentes anónimas. La transformación digital empieza por casa. Si nosotros logramos que el ciudadano, que su primera relación al menos que la relación necesaria sea con el gobierno, a través de un medio digital, va a querer mirar otras cosas, ver qué más puede hacer. Si yo puedo hacer todos mis trámites en línea, pues esa es como una puerta de entrada a ver qué más tiene este gran mundo en el que estamos. Colombia ha avanzado, es verdad. Del 11% que teníamos en términos de trámites en línea en el 2011, estamos en el 17.8%. Todos los nuevos trámites nacen digitales y tenemos un reto para que todo lo que viene detrás, que todavía no está ahí, pues lo volvamos digital. Así que el reto lo estamos asumiendo como gobierno y estamos invitando al sector privado a que también se una a este reto. Yo trato de no amargarme con las redes sociales porque cuando publico columnas inmediatamente uno empieza a recibir información de que lo que uno está diciendo es mentira y que la verdad es otra. Para mí el momento más duro fue el fallo con Nicaragua antes y después, porque yo escribí mucho sobre eso. Me tocó aguantar muchísimas cosas porque yo tenía claro que el Meridiano 82 no era un límite. Y tratar de bajar a la gente de eso fue muy difícil. A uno le decían que uno era la que estaba divulgando fake news. Yo lo de las redes no me importa tanto. A mí me amarga cuando veo fake news en televisión. Bueno, por ejemplo, cuando se planteaba el censo electrónico, era la manera para poder penetrar el sistema electoral y hacer fraude electoral. Cuando, digamos, lo que había que hacer inmediatamente ahí era explicar qué era el censo electrónico y cómo se iba a usar. Les cuento un ejemplo en el que yo caí, que me hizo recordar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para no difundir ni prestarse a divulgar fake news. Empieza a circular una carta del director técnico de la selección uruguaya, del maestro Tavares, y él saca una carta sobre la importancia de la educación, una carta muy bonita, y yo caí pensando, o sea, todo cuadraba muy bien, y yo cuadré y le hice retweet hasta que un usuario me escribe, a quien le agradezco, pero me escribe regañándome, diciéndome, eso es fake news, esa carta es falsa. Y mira tú, era una cosa completamente inocente y yo caí de primera, o sea, me sirvió para recordar siempre. Uno siempre tiene que dudar de lo que está recibiendo, ver de dónde viene, ver cuán confiable es y bueno, caí.
El modelo de negocio de suscripción paga por contenido digital se ha convertido en un salvavidas para industrias como la música, los videos y también las noticias. Cada vez más medios noticiosos cobran por el acceso a sus contenidos en Internet. Por ejemplo, la revista Semana implementó este sistema recientemente y uno de sus principales argumentos es que la era del contenido de calidad gratuito en Internet llegó a su fin, en gran parte por culpa del fenómeno de las noticias falsas. ¿Cómo analizan ustedes el impacto, Ángela, usted que es periodista, cómo analiza el impacto de las noticias falsas en los medios tradicionales? Todos los medios de comunicación tienen un interés político. Lo digo porque a veces, incluso mis alumnos piensan que esto es como una especie de ONG, ¿verdad? No, no, no. Un medio de comunicación tiene un interés político. Puede ser más loable, menos loable, pero lo tiene. Ahora, perdón, el problema no es que el espectador vaya a generar una fake news. No lo va a hacer. El problema es que cuando esa persona está consumiendo la fake news, a lo mejor ya no se fía de los medios de comunicación tradicionales para ir a corroborar esa noticia, porque viene de diabluritas.com.co, que es un portal que nadie conoce, que no tiene ningún tipo de trayectoria y tiene una noticia. Y en vez de irse a los grandes medios a ver, oiga, ¿esto es verdad o no es verdad?, ya no creen esos grandes medios. Ese es el problema realmente de los grandes consorcios de los medios de comunicación, y por eso los medios pequeños también tienen ese punto desfavorable. Los medios pequeños digitales que están generándose en ese momento, mucha gente, porque no lo conoce, cree que son generadores de fake news, y no es verdad. Pero yo creo que, repito, los grandes medios no van a hacer una fake news porque tienen una responsabilidad, obvio que tienen una responsabilidad. El New York Times no va a hacer una fake news. Ahora, el problema es si confiamos en el New York Times en este momento o no. El caso del niño polla, pues fue un caso que llega a nivel nacional e incluso internacional, porque él no es colombiano, pero es publicado a través de una página de Facebook que se llama Boyacanadas. Ellos cogen fotos, toman fotos de Esperanza Gómez, de otros actores porno y de otras personas que nada tienen que ver con el departamento, y dicen que son premio en la NASA, que son lo mejor en ciencias, e incluso les ponen que son de algunos municipios de acá. En el caso del niño polla, dijeron que era oriundo de Garagoa, uno de los boyacenses más destacados a nivel mundial. Un periodista toma esa información, seguramente porque no tenía más notas o porque le dio pereza salir a hacer otras noticias, y la apropia como si realmente fuera así. Pone la foto del actor porno y dice que ha sido un orgullo boyacense. En su momento, pues la edición del periódico, el editor no se da cuenta de que la información es falsa, sino empieza a rondar en redes sociales luego la foto que le toman al periódico impreso y burlándose pues del hecho mismo. Lo que yo sé es que el periodista sale del periódico a raíz de esa situación. Pues el director y el gerente nacional obviamente llaman la atención porque fue una noticia que empezó en redes sociales pues a rondar. Las personas incluso empezaron a atacar al medio de comunicación y dijeron: no vamos a comprar más ese periódico porque nos está diciendo mentiras, porque está diciendo que un actor porno pues es boyacense, y no lo es. Es gracioso, sí, pero también nos pone a pensar como periodistas, ¿qué clase de periodismo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo el periodismo? ¿Lo estamos haciendo a través de redes sociales? Creo que le hace un daño a la idea del desarrollo de la inteligencia artificial el buscar automáticamente equipararla con el señor Data de Viaje a las Estrellas o con C-3PO de Star Wars. No es eso. Tampoco es, gracias a Dios, Skynet o el Terminator. Y por eso quiero comenzar poniendo de relieve la importancia de tener el primer non-speaker, la primera speaker non-human de Andicom. Es asombroso, y ella nos va a compartir aspectos relacionados con su creación y acerca del aporte y la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Los invito a descubrirla junto a mí, así que sin más preámbulos, les presento a Sofía. La historia de la inteligencia artificial no es nada nuevo, suena futurista, pero lo cierto es que viene de los 50, particularmente 1956 fue cuando se acuñó el término. Y eso fue gracias al trabajo de Marvin Minsky y John McCarthy, que en la conferencia de Dartmouth fundaron lo que hoy se conoce como el C-SAIL,
es una sigla que quiere decir Computer Science and Artificial Intelligence Lab, y en 1959 fue ahí donde se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, y se demostró por primera vez la posibilidad de impartir razonamiento y sentido común a las máquinas. What do you consider to be the contribution of artificial intelligence for humanity, and what have you contributed to humanity since your creation? AIs are really good at detecting patterns in data that humans can't see. Because of this, we can help solve problems at huge scales. Who can we thank for your existence, Dr. Minsky or Hanson Robotics? There is a whole team of people who create me, and I owe everything I am today to all their hard work. But I do have to hand it to David Hanson, my creator, to recognize him for having the idea to bring me into this world. Estamos en Link 2.0 hoy conversando sobre noticias falsas. Eduardo, Ángela, ¿cómo analizan ustedes el impacto de este tema de las fake news en el reciente proceso electoral en Colombia? Yo creo que tienen un impacto y tuvieron un impacto. El tamaño del impacto todavía no lo podemos dimensionar. Porque al menos eso era reconocido ya por las personas. Las personas sabían que iba a haber noticias falsas y que eso iba a tener una incidencia en su proceso electoral. Si hubiera sido diferente el resultado electoral, si no hubiese habido noticias falsas, eso no lo puedo saber. Que si diferente en cualquier magnitud, que hubiera ganado el otro partido en lugar de otro candidato en lugar de ganar quien ganó, eso es muy complejo de saber. Que si cuando votamos por el proceso de paz y los acuerdos hubiese ganado el sí, hubiese ganado el no, todo el mundo todavía asegura es que hubiera ganado el sí si no hubiera habido tal campaña de noticias falsas. Tampoco lo podemos saber hoy en día, porque la verdad sí hubo una afectación. El tamaño de esta afectación, si el tamaño de esta afectación hubiera cambiado, la balanza es lo que hoy en día nadie tiene cómo saber y cómo medir. Lo que no podría negarse es que sí hubo una influencia y un impacto en el proceso. Eso es innegable. Ángela, ¿cómo se vio, digamos, el impacto de las fake news en el proceso electoral desde la academia? Las fake news lo que buscan es algo muy claro. Las fake news no van a buscar que una persona que no es afín a ese interés político que uno tiene vaya a cambiar, ¿no?, radicalmente. Las fake news lo que buscan es al indeciso y al que ya tiene una opción política para votar, quiere corroborar esa opción política. Porque, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, los de Petro no van a nunca a leer noticias que tengan que ver con las fake news de Duque ni viceversa. O sea, no se trata de hacer un cambio total dentro del panorama político, pero sí de fidelizar a la comunidad, claro, a la comunidad que ya me iba a votar, en principio iba a votar, y sobre todo la parte indecisa. Y teniendo en cuenta que Colombia es un país que tiene unos altísimos grados de abstención, los abstencionistas eran realmente, no lo tomen a mal, pero era el plato fuerte. O sea, a los que había que convencer de ir a votar por este o por otro, era aquellos que no lo tenían muy claro. Y ahí es donde las fake news realmente sí hicieron un papel para mí muy dañino, evidentemente, porque no se trata de informar, se trata de desinformar y que tú pienses realmente lo que yo quiero que tú pienses. Yo inicié mi periodo como periodista judicial, y es quizás uno de los espacios de periodismo más difíciles y donde uno más tiene que contrastar fuentes, porque una cosa es lo que le dice a uno el vecino de un asesinato, otra cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa es que lo que recolectan al final luego de un análisis forense. Sin embargo, como editora en algún momento sí fui víctima de un periodista que precisamente como ahorita le señalaba el caso de Sogamoso, dijo que había sido un asesinato, que eran cuatro horas más o menos que el cadáver había durado botado en el suelo en el lugar de los hechos y que la policía no había actuado. Uno como editor confía en sus periodistas porque uno no va a hacer el trabajo de ellos. Si uno tiene un periodista judicial, un periodista político, pues cree que lo que le están dando, lo están informando, pues es la realidad, porque si no, pues entonces una sola persona haría un periódico, una sola persona haría un noticiero. Entonces, cuando ya esa sorpresa mía que el coronel me llama
llama y me dice, Gina, esa información no fue así, ¿cómo es que ustedes publican eso? ¿Qué les pasa? ¿Yo qué les he hecho? Afortunadamente en su momento pues yo tenía una muy buena relación con la policía y pues logramos ahí un poco mediar el tema hablando con el coronel y pues dándole también ese espacio para que él diera a conocer la versión de los hechos. Y uno como ciudadano también tiene que saber a qué periodistas le cree y a qué periodistas no. Esos periodistas que de pronto mojan más pantalla por generar likes o porque me retuiteen más o por ganar más seguidores en Twitter o en Facebook, pues uno tiene también que tener algunas duditas de qué está haciendo y qué clase de trabajo está realizando. Si no son columnas de opinión tipo Daniel Samper, Daniel Coronel, qué sé yo, de ese talante, si no son comentarios que van más hacia lo que me dijo el vecino y lo que me llegó en una cadena, pues tenemos también que dudar de ese tipo de periodismo y darle un poco de valor a los que de pronto lo hacen con mayor rigurosidad, los que están en calle, los que están comprobando, los que le están preguntando a una y otra fuente para entregar la información de una manera más clara, precisa y la verdadera, no fake news. ¿Cómo hacemos para educar las audiencias? ¿Qué procesos se pueden adelantar para generar, digamos, un pensamiento crítico que permita a las personas identificar qué es información y qué no es información? Yo creo que una de las cosas que ha servido y que hay que seguir trabajando es el educar en familia. Es en familia hablar claramente sobre las posibilidades y realidades que hoy en día nos trae Internet. Creemos que ya tal vez no sea necesario porque finalmente ya estamos conviviendo con Internet desde hace 20 años, que de alguna manera está metido en nosotros, pero definitivamente sí es importante que a un muchacho que está entrando en la actividad de recibir información, en la actividad social, sepa interactuar y sepa usar esta muy buena e importante herramienta que es Internet de manera positiva y que la sepa usar para su gozo, para su conocimiento, para el enriquecimiento de su actividad cultural e intelectual, pero también la use para otras cosas. Para mí el trabajo en familia y el trabajo en la academia, el trabajo en la educación es fundamental para que todos aprendamos a usar Internet bien. Ángela, la academia, usted está formando, digamos, está en ese proceso de formación de esos estudiantes. ¿Cómo forjar esa capacidad crítica, ese pensamiento crítico que del cual pareciéramos adolecer tanto en Colombia y en general en el mundo? Sí, yo creo que es una cuestión global. El problema principal de esto es que uno tiene que ser consciente de que no tiene la razón. Es decir, que tiene una serie de opiniones y sus opiniones son tan válidas como la tuya, como la señora de la arepa huevo o como la del señor presidente. Quiero decir que todos tenemos una opinión y hay que argumentarla. Desde que nosotros estamos en una sociedad en la que la razón, mi razón, es más importante que tu razón, entonces cuando las fake news ya tienen el campo absolutamente abonado. Porque como decíamos antes, parte de esa sociedad digital que recibe esa fake news no es que, oh Dios mío, lo que acabo de descubrir. No, es que yo ya lo sabía, es que yo ya te había dicho que esto iba a pasar y mira, lo pone Facebook, lo pone Twitter. O sea, estamos reafirmando, corroborando esas estructuras peyorativas que ya tenemos en nuestra cabeza. Es muy difícil, es absolutamente difícil desestructurar la cabeza de los chicos, que además son chicos que, como bien decía Eduardo, se supone que ya no se utilizan en la academia, ¿no? Pero nativos digitales, que como han nacido a partir del 2000, pues saben cómo funciona Internet y no es cierto. No saben cuál es la potencial máximo de Facebook ni de Twitter, no tienen ni idea. Saben poner un post, pero no saben cómo utilizar Facebook, por ejemplo, para una cuestión de marca, ¿vale? Para tener otro tipo de contenidos. Pero sí se puede hacer. Si se trabaja con los chicos, si se trabaja también en casa, si se trabaja en los círculos, diciendo, hey, no comamos entero, como decimos acá, no comamos entero y siempre dudemos de dónde viene esa información. Y sobre todo si es una información que viene de un portal que nunca he escuchado. Eso no quiere decir que los medios tradicionales siempre tengan la razón, pero evidentemente van a ser mucho más veraces que esos medios que no conocemos. Eduardo, Ángela, gracias por este espacio y este tiempo para hablar de fake news. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace 300 años, el autor irlandés Jonathan Swift dijo: la falsedad vuela y la verdad va detrás cojeando.
Una frase que ahora es más relevante que nunca y que nos invita a reflexionar sobre el valor que le damos a la veracidad de la información que consumimos. ¿Acaso la verdad ya no importa? La próxima vez que le llame la atención una noticia en redes sociales o reciba una cadena de WhatsApp, pregúntese si lo que está leyendo es verdad. Antes de compartir, desconfíe. Nos vemos en la próxima emisión de Link 2.0, Experiencias Conectadas.